Yo quisiera inscribir mi presentación en, digamos, 4 puntos. El primero, lo que tiene que ver con la era y la revolución digital, ¿cuándo empieza? ¿En qué momento? Un poco para darle un contexto. Ahí hago una breve mirada al pasado para decir, ha habido 4 momentos en la historia de la industria, lo estoy simplificando de la manera más abrupta, pero un poco también en aras del tiempo. El primer momento en que hubo una revolución industrial es el que protagonizan el agua y el vapor, ¿cierto? Para la producción inicialmente de textiles en Inglaterra. Viene una segunda etapa protagonizada por la energía y la producción en masa. Viene una tercera revolución que está protagonizada por la electricidad y la automatización de la producción. Y se supone que estamos entrando en la cuarta revolución. Hay algunas discusiones fuertes al respecto porque hay quienes dicen realmente todavía estamos en la tercera, no hemos salido de la tercera. Hay quienes dicen no, la cuarta se construye con base en la tercera, pero es cuarta porque todo el cambio y las transformaciones que está generando son absolutamente radicales y van a cambiar nuestra manera de concebir el territorio, de concebir la economía, la manera de trabajar, por tanto, la manera de comunicarnos, hasta de divertirnos. Finalmente va a impactar toda nuestra manera de vivir. Entonces, podemos decir que la revolución digital es, si la inscribimos dentro de una cuarta revolución industrial, es aquella que está también transformando los sistemas de gobierno, los sistemas de producción, y con esto no estoy exagerando, aparentemente suena, pero es así. Y con esto quiero llamar la atención de que muchos de los cambios y transformaciones más recientes los estamos involucrando en nuestra vida cotidiana, pero ¿qué tan conscientes somos de lo que esto está implicando a futuro? No es sino ver las generaciones jóvenes que tienen una mayor facilidad para el uso de las nuevas tecnologías y ver cómo están cambiando la manera de relacionarse y la manera de trabajar y de entrar en contacto con el mundo. Así que el concepto que está detrás de la era digital y de la revolución digital es el concepto de disrupción. Estamos frente a tecnologías disruptivas. Y tecnologías disruptivas, esto lo vienen trabajando desde hace fines de los años 90, algunos autores inclusive, digamos, muy visionarios en términos de ver qué es lo que esto significa. Y son tecnologías disruptivas porque cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de robótica, o nos referimos a lo que es blockchain o Bitcoin. No sé si estoy hablando ya en chino. Quiero decir con esto que estamos frente a un nuevo lenguaje, pero también una nueva realidad. La domótica, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que todo el ambiente de nuestra casa o de nuestra oficina ya esté manipulado simplemente por aparatos electrónicos, el Internet de las cosas y toda esta comunicación entre los electrodomésticos? Y cómo todo esto impacta los distintos sistemas políticos y económicos. Con esto quiero decir que ahora hay, de hecho, unas sinergias. Entonces se habla de fintech, el vínculo entre finanzas y tecnología. Agtech, el vínculo entre productos agronómicos o la producción agrícola y la tecnología. Y así, hay cantidad de la ciberguerra, ¿no? También. Y cómo el solo hecho de que nosotros a cada instante que entramos a nuestros aparatos electrónicos, celular, iPad, computador, estamos generando lo que se llama miga de pan. Estamos dejando el rastreo. Si se hace un seguimiento de lo que hacemos, se sabe cuáles son nuestros intereses, nuestros gustos, quiénes son nuestros vínculos más cercanos, es decir, está toda nuestra vida ya aquí registrada en estos aparatos. Con esto quiero hablar de las implicaciones, muy brevemente, de hecho solo me voy a enfocar en 4 implicaciones de la cuarta revolución industrial, que se supone ya estamos viviendo, y no es sino que hagamos seguimiento a los discursos, por ejemplo, de algunos altos dirigentes, estoy hablando de hecho del presidente Xi Jinping, y pongan atención a los discursos más recientes donde está hablando todo el tiempo ahora de cuarta revolución industrial y del papel de China en la cuarta revolución industrial. En un momento voy para allá. Entonces, entre las implicaciones de la cuarta revolución industrial, la primera,
definitivamente la deslocalización de las inversiones, yendo también un poco en congruencia con lo que decía Javier hace un momento, la deslocalización de las inversiones. ¿Dónde están las inversiones ahora? ¿Cómo se pueden controlar? ¿Cómo se pueden regular? Todos estos temas están atravesados por un cuestionamiento de fondo para el derecho, para la economía, para la política. Lo cierto es que hay un impacto enorme en las economías nacionales entre comillas, porque ahora ¿de dónde son? Es muy importante aquí tener en cuenta el papel de las ciudades como actores internacionales que están agenciando, de hecho que son los escenarios de la cuarta revolución industrial. Y obviamente esto impacta la soberanía de los estados. ¿Hasta qué punto los estados se ven amenazados por escenarios, las ciudades, donde hay de hecho una agenda o unas agendas de política autónomas independientemente de las políticas centrales de los estados? Por el otro lado, también lo que es como otra gran implicación de la cuarta revolución industrial, el talento más que el capital es un factor fundamental para la producción y para el futuro del empleo. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros vemos las cifras más recientes, los datos más recientes, por ejemplo, en la revista Forbes de julio de 2017 se dice que para el año 2025, 140 millones de trabajadores habrán perdido sus trabajos, en razón de que esos trabajos ya pueden ser reemplazados fácilmente por máquinas, por robots, por inteligencia artificial. Profesiones numerosísimas, ¿cierto? Como están los corredores de bolsa, los agentes de viajes, los periodistas, las secretarias, los conductores o los choferes de buses, de camiones, en fin. Y la lista es enorme. Pero hay talentos que no pueden ser reemplazados por máquinas. Y quiero en esto hacer énfasis porque un poco lo que uno ve en la producción académica sobre este tema, también política, es bastante terrorismo también psicológico al respecto. Es decir, que estamos frente a una revolución donde se van a acabar nuestros empleos. Sí y no. Sí, en términos de que claro que hay una transformación, pero también esto llama la atención sobre la necesidad fundamental de afianzar, de fortalecer o de cambiar nuestra manera como estamos desarrollando nuestros oficios, nuestras profesiones. Y aquí quiero llamar la atención con el hecho de que todo lo que tiene que ver con la resolución pacífica de conflictos, con cualquier tipo de trabajo que implique creatividad. Los artistas, por ejemplo, se salvan un poco de esta revolución, ¿no? La pedagogía, hay quienes dicen, no, se acaban los profesores. La pedagogía entendida como aquella que es ejercida por el maestro o los maestros, no los docentes, que es diferente. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y lo otro, los médicos. Claro, el avance en medicina es impresionante, absolutamente impresionante, y va a contribuir grandemente a mejorar las condiciones de salud de la población, de las poblaciones. Pero también diagnosticar, tener toda una serie de, toda la historia médica del paciente fácilmente y poder corroborarla y compararla con historias de pacientes que tienen padecimientos similares va a ser mucho más fácil, o es ya mucho más fácil. Pero el verdadero médico es el que no quita simplemente el dolor, sino que elimina la causa del síntoma. Entonces, obviamente que son el tipo de profesiones que difícilmente van a desaparecer, todo lo contrario. Otra implicación de la cuarta revolución industrial tiene que ver con el hecho de que el uso cobra más valor que la propiedad. Y ojo con esto, porque lo que quiero decir es algo que de hecho ya se está viviendo con nuevas empresas como Uber, como Facebook, como Airbnb, y es el hecho de que Uber, podemos decir que es la empresa de taxis más grande del mundo, pero no tiene ni uno. Es decir, lo importante es el uso, no la propiedad de los vehículos. Facebook, propietario del medio de comunicación más popular del mundo, pero no crea contenidos. Airbnb, con toda la cantidad de alojamientos que tiene, en realidad no es dueño de ninguno, simplemente administra, ¿no?, estos alojamientos. Y así podemos hacer un listado con AliExpress o Alibaba y infinidad de empresas que vienen teniendo esta característica. La otra implicación para la cuarta revolución industrial
que es importante es el tema de la información y los datos como un bien, un valor intangible sumamente importante para las empresas, para los gobiernos. El hecho de manejar, por ejemplo, el Big Data. Cómo eso facilita para los gobiernos una cantidad de… Bueno, de hecho, nuestro gobierno colombiano, como otros en la región, ha padecido históricamente de la falta de información de todo tipo. ¿Cuántas escuelas tenemos? ¿Cuántos profesores tenemos? ¿Cuántos estudiantes tenemos? Eso en materia de educación es dramático porque ni siquiera sabemos qué tenemos. El hecho de que tengamos el acceso a Big Data nos facilita el que sepamos con qué contamos. Eso va a facilitar a los gobiernos una cantidad, digamos, de procesos. Claro, tiene también sus implicaciones negativas. Fíjense que hoy día la tendencia de que se esté hablando de manera más frecuente y esté ganando protagonismo el hecho de que ahora es la gobernanza, la manera de que se relacionan los ciudadanos entre sí, inclusive con los estados, con los gobiernos para tomar decisiones, le resta realmente el papel que tienen los estados en la toma de decisiones, el papel que debían haber tenido. En fin. Quiero seguir adelante porque son varios temas que quiero, y no sé cómo estoy de tiempo. ¿Quién lidera la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial la están liderando pues, Estados Unidos, gran potencia desde buena parte del siglo XX, con todo este desarrollo científico y tecnológico. Alemania, con su política de 4.0 de ponerse a la vanguardia de la cuarta revolución industrial de manera muy explícita, pero viene muy de cerca China, y viene muy de cerca al punto que, por ejemplo, por darles una cifra que me parece importante, para el 2022 la inversión de China en ciencia y tecnología va a superar a la de Estados Unidos. Y 2022 es mañana. Eso está mostrando que China está teniendo cada vez este papel más protagónico, pero esto está también impactando, influenciando particularmente a América Latina y a Europa. Y aquí entro con pues, nuestro tema de, bueno, América Latina y Europa, ¿cómo están allí? Porque las políticas proteccionistas de Estados Unidos, y ese es un hecho importante, están haciendo que China, en materia de ciencia y tecnología, esté entrando de manera muy, muy clara, de hecho bastante contundente, en Europa y América Latina. Hay un ejemplo, me parece que es realmente importante tener en cuenta para explicar esto, y es el Obor, la ruta de la seda del siglo XXI. Este gran proyecto que en septiembre de 2013 el presidente Xi Jinping en Kazajstán presentó y que aún aquí en Occidente y en América Latina como que no dimensionamos, de hecho creemos que no hay un impacto directo y real cuando realmente sí lo hay. Y es toda esta propuesta que ya se está ejecutando de hacer toda esta serie de conexiones de autopistas férreas, carreteras, túneles, viaductos, vasoductos, aeropuertos, puertos, para vincular de manera mucho más directa y rápida a Asia con Europa. Esto impacta a todo el mundo, eso está cambiando absolutamente toda nuestra manera de entender hasta la geografía, es decir, todo va a ser mucho más fácil en términos de distancias, el transporte, la economía, en fin. Pero ahí la cuarta revolución está actuando, porque miremos los trenes que está produciendo China, miremos todo este desarrollo y este avance tecnológico que se está ya, digamos, obrando. Entonces, allí China está afianzando la relación con Europa y finalmente también con América Latina, porque esta ruta también va a conectar, no solamente es Asia con Europa, pero finalmente esto impacta a toda la economía del mundo. Y ahí es importante decirlo, China viene teniendo un papel, bueno, muy cuestionado en muchos países, entonces si es rival o es socia
¿O es un actor neocolonial? ¿Qué es China? Yo les digo, un poco por el conocimiento que tengo de China de hace ya unos 12 años viajando permanentemente, lo es todo. China es todo, absolutamente, es socia, es rival, es actor neocolonial. China juega al Wei Chi, al Go, en relaciones internacionales. Los que conocen este antiguo juego, el ajedrez chino, como se le denomina en Occidente, a eso juega China. Es decir, están todas las opciones y todas las posibilidades. No hay reglas como en nuestro ajedrez occidental definidas donde sepamos, no, absolutamente cualquier cosa es posible. Ahí la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Un poco, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra porque el punto y el centro de esto es, ya los productos no van a ser simplemente made in China, sino made in China and designed in China. Y este es el aporte desde China, con toda la innovación en ciencia, tecnología, en el marco de la cuarta revolución industrial, y es hacia allá donde le está apuntando con sus políticas para los próximos, no solamente para los próximos años, para los próximos décadas. Tuve acceso a información acerca de lo que está pensando hacer China para el 2080 y 2100. América Latina, Colombia está pensando en las elecciones del próximo año y ahí paré de contar. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, los retos que nos quedan frente a esto que se viene, no, que ya está. 3 minutos, perfecto. Lo primero, hay un desafío de fondo a nuestra concepción del derecho, de la economía, de la política, de la concepción tradicional del Estado westfaliano, frente a cómo todos estos cambios en la manera de comunicarnos, en la economía, están realmente generando un gran efecto que aún no se ve, no se dimensiona, pero en el futuro va a ser mucho más evidente. La brecha de la desigualdad se amplía, si lo vemos, digamos, en América Latina, frente a todo este avance de la cuarta revolución industrial, la brecha se amplía enormemente. ¿Quiénes tienen acceso a las tecnologías, a las nuevas tecnologías? Y les voy a dar 2 ejemplos que me parecen importantes. El primero, hay una ciudad en Guatemala que es una ciudad privada. ¿Qué quiere decir eso? Es privada, la construyeron un grupo de personas que además tienen grandes recursos económicos, razón por la cual los marginados no pueden entrar, ¿no? Y es con todas las tecnologías esta ciudad. Esto rompe precisamente la idea, de hecho, además de ciudad, pero también es la muestra de que con todo este avance tecnológico hay unas distancias que se amplían grandemente. El otro punto importante es, ¿qué pasa con América Latina en el marco de esta cuarta revolución industrial cuando las cifras más recientes muestran que 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina? Entonces, estamos viviendo las 4 revoluciones industriales al tiempo. De hecho, todavía no hemos salido ni de la primera, en algunas ciudades está la segunda, estamos, digamos, viviendo de manera paralela todos estos cambios. Otro punto importante, pero ese lo afecta más a Europa, es las ideologías extremistas y todos estos desarrollos mediáticos de los medios de información y de comunicación son la manera en que en que grupos extremistas, estoy hablando del Daesh, el Estado Islámico, se mueven, y eso, bueno, impacta todos estos temas de terrorismo. El otro punto importante es, y es también la manera de concluir, América Latina puede ser parte de la revolución industrial, pero el centro, considero que donde debe de estar su objetivo es en la educación, mejorar los niveles de educación, mejorar todo lo que tiene que ver con el fomento al talento humano, y las tecnologías contribuyen de hecho a la inclusión en ese proceso de mejorar el sistema educativo. De hecho, la alianza que pueda hacer América Latina con Europa en esta materia puede ser también muy interesante. Finalmente, lo que quiero decir con todo esto es, realmente estamos frente a un momento histórico en términos de que estamos frente a una transformación enorme. América Latina, ¿qué está haciendo? Porque lo que sí sé, estoy segura, es que China va muy rápido. Muchas gracias.